la palabra. Muy bien, ya estamos grabando. Vamos a compartir pantalla. Maneras en que se usan las palabras en la Biblia. Hay palabras que a nosotros nos permite identificar para darle un fin específico y sobre todo son palabras que nos ayudan a, a detonar un versículo. Vamos a ver cómo. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a considerar el sustantivo, los pronombres, los verbos, los adjetivos y los adverbios en la Biblia. Pero vamos a identificar qué es un sustantivo, qué es un pronombre y así sucesivamente para verlo directamente en la Biblia. Las palabras, sus usos y sus relaciones. Muy bien. El sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Esta es una palabra que sirve para designar personas, lugares o cosas. Son, no son tangibles, sino que, no, ¿cómo es? Intangibles no son, ¿verdad? Personas, lugares o cosas. Son cosas que podemos ver. En la palabra igual, vamos a tomar en cuenta este punto. Un sustantivo es el nombre de algo, como en el caso que podemos ver Pablo, es un nombre, Jesús, el Espíritu Santo, es un sustantivo en la palabra. Un sustantivo puede designar un lugar como Palestina, el infierno o el cielo. Un sustantivo puede designar también como la fe, que es algo intangible, la ley, que es algo intangible, o el templo, que eso sí lo vemos, ¿verdad? Entonces, veamos ejemplos. Sustantivos en los versículos. Esta es una tabla que vamos a identificar que podemos encontrar versículos que puede tener un sustantivo, puede tener dos o puede tener hasta 10, ¿verdad? Como en el caso de la primera de Juan 11:35 que dice que Jesús lloró. Ahí, ¿quién es el sustantivo? Recordando de que el sustantivo son personas, son lugares o son cosas. En este caso, Jesús es el sustantivo. Respondió Jesús en Marcos 9:19, tráiganme al muchacho. Ahí vemos que en este versículo vamos a tener dos sustantivos. En Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces vemos que Dios es sustantivo, luz es un sustantivo y tinieblas. En Juan 8:34 vemos que tenemos cuatro sustantivos, donde dice, ciertamente, no dice yo, ¿verdad? Pero se alude que es, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Entonces vemos que el sustantivo es el todo, esclavo, pecado y Jesús. En primera de Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Aquí vamos a identificar el amor, el dinero, la raíz, clase y males. ¿Por qué estamos analizando esto, hermanos? Porque hay versículos que a veces no los traen, no tan, tan palpable como lo están mencionando ahí, sino que
hay que ir más allá, hay que analizarlo. Y eso nos va a ayudar los mismos sustantivos o los adjetivos, los adverbios, para poder identificar un versículo. Miren en Lucas 14:21, ahí vemos 10 sustantivos. Tenemos dueño, casa, o sea, siervo, plazas, callejones, ciegos, cojos. Cuando nosotros leemos un versículo, ya que ustedes están estudiando, van a poder identificarlos, ¿verdad? ¿Quién lo habló? ¿Para qué? ¿Qué propósito? ¿Cómo? ¿De dónde vino? Eso es lo que queremos que ustedes empiecen a visualizar dentro de un versículo, ¿verdad? Entonces, es necesario encontrar sustantivos dentro del contexto. Acordemos que el contexto es bien importante para nosotros poder interpretar correctamente, no tomar de primas a primeras, como dice el dicho, y ver que un versículo nos dice una cosa, pero realmente dice otra cuando analizamos el contexto. Pero es determinante. Miremos, por ejemplo, estos 3 versículos nos habla de lo que es la carne, pero de diferentes maneras podemos verlo o podemos ver estos 3 versículos de la misma manera como se interpreta. Veamos, 1 Corintios 15:39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias. Ahí estamos hablando lo que es la carne, que es física, ¿verdad? Lo que es el cuerpo, lo que está cubriendo los huesos. En Hechos 2:26 vamos a encontrar lo mismo, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Entonces aquí estamos hablando nuevamente de lo que es el cuerpo como carne. Gálatas 5:16-17 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Entonces aquí ya estamos viendo los deseos carnales que realmente afloran cuando pecamos. Entonces podemos encontrar una palabra en diferentes versículos, pero que se va a significar lo mismo. Pero también podemos encontrar una palabra que nos interprete o el significado sea diferente. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, eh, lo que es la ley, el versículo correspondiente a la ley. Vamos a ver Romanos 7:1-2. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Mientras éste vive, pero el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces podemos encontrar cuál de los tipos de ley. Está la ley del hombre, la ley mosaica y la ley que se puede hacer como principio. Vamos a encontrar 3 versículos dentro del mismo capítulo de Romanos que nos va a significar diferente. Este versículo nos habla de la ley del hombre, ¿verdad? Lo que realmente le compete al hombre. En Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
Ahí ya está hablando seguidamente lo que es la ley de Moisés. Ya sabemos que la ley de Moisés encierra 613 leyes, ¿verdad? Y creo que eso ustedes lo vieron en Pentateuco, o lo van a ver en Pentateuco si no lo han visto. Y vemos en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces ya esto es como un principio que le compete ya propiamente al hombre. Entonces vemos una palabra que dice ley y podemos entender que pueden tener diferentes significados. La ley del hombre, la ley de Moisés y la ley, ¿verdad? Como regla o principio. Vamos a ver también la palabra mundo. ¿Cómo se puede interpretar? Tenemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a quién? A toda la gente, ¿verdad? Por eso se dio Jesús por todos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí estamos hablando, el mundo, aquí es la gente. En cambio, primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces aquí estamos viendo que efectivamente son cosas terrenales y de tentaciones. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios, nosotros tenemos que vencer las tentaciones que nos apremia o nos sigue, ¿verdad? Entonces, vemos otra interpretación con respecto a la palabra mundo. Y en Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí habla la fundación del mundo, o sea, cuando Dios creó al mundo, ahí ya estamos hablando ya propiamente de la tierra, que Dios hizo la tierra, creó la tierra, ¿verdad? Entonces, vemos que encontramos esta palabra, mundo, con diferentes significados. Uno que se refiere a la gente, otro que se refiere a cosas terrenales y otro a la tierra. Entonces, es importante que nosotros determinemos el sustantivo para saber de quién está hablando. Porque si nosotros no determinamos el sustantivo, ¿cómo vamos a ver a qué se refiere ese versículo? ¿Se refiere realmente a una persona, a un lugar o alguna cosa? Así como lo hemos visto, lo que es la parte del sustantivo. Ahora analizaremos los pronombres. ¿Qué es un pronombre? Un pronombre lo usamos en lugar de sustantivos. Los pronombres hacen las oraciones más cortas. ¿Qué es el pronombre? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dice Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros no conociéramos ese versículo, que lo sabemos de memoria, que lo hemos escuchado en diferentes predicaciones, en diferentes estudios, y la persona no conociera a Jesús, ¿de quién estaría hablando? ¿Por qué? Porque ahí no dice Jesús. Ahí dice, yo soy el camino. Puede la persona interpretar la Biblia, otra persona, pero aquí nosotros es importante que aprendamos a discernirlo. Entonces vemos que los pronombres personales son aquellas palabras que sirven para nombrar a las personas sin decir su nombre. En singular tenemos yo, tú, él o ella. Por eso les digo, pareciera como si fuera una clase de colegio o de escuela, pero para la palabra de Dios hay que hacerlo así, interpretarla de esa forma
poco a poco vamos empezando, ¿verdad? Vamos de lo más sencillo a lo más general. Entonces, tenemos también pronombres plurales. Nosotros, vosotros, que la Reina Valera habla mucho vosotros, vosotras. Ellos y ellas. ¿A dónde encontramos nosotros en la Biblia? Por ejemplo, en Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿quiénes son estos? Vamos a analizar quiénes son. La palabra nos dice, en primer lugar, ¿cómo podría ser? ¿Verdaderamente me amas más de lo que estos otros discípulos me aman? Porque nosotros podríamos decir de que cuando Jesús le dijo a Pedro esto, pudo haber dicho, ¿me amas más que a estos discípulos? Pero también puede ser en un segundo plano, ¿verdaderamente me amas más de lo que amas a estos discípulos? Entonces ya va cambiando el significado o el sentido. Como tercer punto, ¿verdaderamente me amas más que a estos peces, barcos y redes? Entonces podemos ver, hermanos, que la palabra con lo que vienen los pronombres puede encerrar otras cosas. Por eso es importante que analicemos bien lo que lleva el contexto, ¿verdad? Entonces, los pronombres demostrativos tenemos que son los que sirven para señalar a la distancia o el sustantivo para reemplazarlo. Aquel, aquella, aquellos, esa, esta, estos. En la Biblia ustedes se los van a encontrar y a veces hay versículos tan un poquito problemáticos de entenderlos y nos habla de estas maneras. Y uno puede decir, es bien sencillo, pero nos confundimos o puede prestarse para malas interpretaciones. Entonces vemos que los pronombres, por ejemplo, en Mateo 16, versículos 13 al 18, habla de el pronombre esta. Es un versículo bastante largo, ¿verdad? Que está hablando cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Que la iglesia sería edificada sobre Pedro o sobre la revelación de Jesús. Este versículo es bien controversial y vea que con esta palabra, con este pronombre, y perdonen que mencione denominaciones, pero la Iglesia Católica ha hablado que este versículo se refiere a Pedro y no a Jesús. Vea que con este pronombre realmente confunde y tergiversa todo y le quita el honor, la gloria y la honra a Jesús. Vea lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí ya está hablando Jesús y por eso ponemos el contexto para que puedan entender de qué estamos hablando. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Hombre viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Según los católicos, creen que esta roca se refería a Pedro, pero no es así. Aquí estaba dando a entender Jesús que él era la roca, que todo aquel que llegara a Jesús se iba a cimentar, iba a ser ese hombre, esa mujer que él quería que lo siguieran de acuerdo a su evangelio, a sus estatutos, a lo que él quería como nosotros sus hijos. Veamos otra vez en este Mateo que Dios le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo. Por eso Jesús le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, porque Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si Cristo hubiera querido referirse a Pedro, podría haberle dicho, si tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y ahí sí hubiéramos dicho lo que mencionan los católicos. La roca o la iglesia iba a ser edificada sobre Pedro, no sobre Jesús. Pero no fue así. Entonces vemos lo importante y contundente, lo que es tomar en cuenta y conocer muy bien los pronombres. Veamos Hechos 2, 15 y 16. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, nos está diciendo el tiempo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, si nosotros lo leemos así nomás y no leemos el contexto, ¿de quién están hablando o de qué estará hablando? ¿Verdad? Entonces podemos decir, porque estos no están ebrios, y sabiendo o viendo que es el libro de los Hechos, podemos ver que a eso se refería a la iglesia, ¿verdad? Pero si usted lo ve y no conoce la Biblia, nos damos cuenta de que no sabemos de quién está hablando. ¿Por qué? Porque el pronombre sustituye al sustantivo, ¿verdad? Y Primera de Pedro 2:4, ¿quién lo tiene? A ver, léalo. Alguien que me lo lea, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Yo lo tengo. A ver, hermana Cintia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí, Primera de Pedro. sí, estoy leyendo bien. ¿2:4? Oh, yo empecé, perdón. Capítulo 2. Empecé antes, disculpa. No se preocupe. Acercámonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muy bien. Hermana Cintia, gracias. Vemos que en esta carta Pedro nos está dando a entender que todos los creyentes, o sea, todo lo que conformamos la iglesia, nos estamos comparando como piedras vivas, como si fuera un sustituto, ¿verdad? De realmente el sustantivo que realmente somos como iglesia. Entonces, vemos también que el principal ángulo de la piedra que nosotros nos cimentamos habla de Cristo, ¿verdad? No hay donde perderse, pero ustedes y yo sabemos que eso
se interpreta de esa forma, pero ¿qué hay de aquellas personas que tomando la Biblia por primera vez lo hacen? Y por eso es las diferentes pensamientos, diferentes doctrinas o vientos de doctrina que le llama la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le estamos necesitando dar más atención? Hay unos pronombres que le llaman los pronombres indefinidos que son más amplios. Entonces, nos hace a nosotros ver a quién se refiere, porque dice algo, la palabra alguien, la palabra cualquiera, la palabra muchas, las palabras tantas, unos, varios, ninguno, pocos. Entonces, nos dice que esto es algo como muy amplio. Entonces, veamos que algunas veces la palabra nos determina o nos significa lo que el autor quiere decir. Entonces, a veces, quiere decir o lo está pensando. Entonces, a veces tenemos que meternos o tratar de ver qué es lo que quiso decir el autor, ¿verdad? Quien escribió el libro o los libros de la Biblia. Ahora bien, veamos ejemplos en este caso. Ya no os llaméis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. ¿Cuáles cosas, hermanos? Dice todas las cosas. O sea, las partes espirituales las está encajonando en una sola palabra, todas. Entonces, en la parte bíblica es tan amplia que ¿qué podríamos nosotros determinar todas las cosas que oí de mi Padre? Que hizo el cielo y la tierra, que hizo a los ángeles, que Satanás eh, no fue un demonio, sino que realmente fue un ángel. Y cómo fue todo, o sea, podemos encerrar un montón de cosas, hermanos, en una sola palabra. Entonces, por eso esos son pronombres que tenemos que ver y buscar de una forma bien determinada, con mucho cuidado. Veamos Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad o toda la verdad. ¿Cuál verdad? Usted y yo sabemos que es la palabra, pero una persona que no sepa cuál es toda la verdad. Entonces, encierra en una sola palabra un montón de cosas. Mateo 26:52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es como que estuviera implícito también la iglesia, estuviera implícito el mundo, o sea, todas las personas, no hay excepción, pero de verdad, ¿quiénes son? ¿Verdad? Esas son son detonantes que nos ayudan a nosotros a analizar mejor. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero no me dice qué cosas, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos en lo que corresponde a estos pronombres. Ya vamos dándole un poquito de forma, por eso les digo, es como una clase de colegio o de escuela, pero desde el punto de vista bíblico es bien, bien importante, de una manera bastante detallada para que nosotros podamos interpretar. Ahora vemos lo que son los verbos. ¿Qué es el verbo? El verbo es el que nos indica la acción, ¿verdad? Llorar, correr, reír, dibujar, abrir, gritar, moverse, todo lo que usted pueda decir, lo que es acción, ¿verdad? Entonces, vemos que
en la palabra vamos a encontrar una serie de verbos que nos ayuda a ver de quién está hablando. Y por lo general, el sustantivo tiene a alguien que lo describe y el verbo tiene a alguien que lo describe. Entonces, el significado del verbo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos desde el punto de vista específicamente de qué está hablando, hemos analizado días atrás, clases atrás, que nosotros tenemos que examinar el contexto, ¿cierto? Siempre, hermanos, tenemos que examinar el contexto, los textos que están antes y los textos que están después, para ver de qué es lo que está hablando. Y el verbo no se exonera de esto. Vemos que tenemos que comparar el versículo en varias traducciones. Una de las razones cuando empezamos a estudiar este tema de la hermenéutica, empezamos a ver que hay diferentes herramientas y esas herramientas nos ayudan a poder nosotros interpretar de una manera correcta de acuerdo a la raíz hebrea o a la raíz griega, ¿verdad? Entonces, si comparamos el versículo con varias traducciones de la Biblia, podemos determinar con mayor facilidad qué es lo que quiso decir el escritor, ¿verdad? Entonces podemos usar un diccionario, podemos usar una concordancia. ¿Qué quiso decir con tal palabra? Si usted no sabe, entonces usted lo que hace es buscar ese significado. Tenemos que comparar referencias cruzadas, pasajes paralelos. ¿Se acuerda que estuvimos viendo que cuando queremos analizar un libro, estuvimos viendo Lucas y si queremos ver pasajes paralelos, veíamos, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, todo lo que se refiere a dones del Espíritu Santo dentro de Lucas. Igual, si usted está en un tema determinado, usted lo que puede hacer es buscar pasajes paralelos a ese tema. Y es parte de lo que podemos nosotros buscar el significado de lo que quiso decir la palabra. Por ejemplo, Lucas 14:26, ¿qué dice? Que no tengo la Biblia. A ver quién me puede ayudar a leerlo. Que el significado del verbo aborrecer, dice en Lucas 14:26. Amén. A ver, hermano Daniel. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy bien, hermano. Si yo estoy empezando en los caminos del Señor y yo oigo ese versículo y dicen que yo tengo que aborrecer a mi padre, a mi madre, por seguir a Cristo, yo le aseguraría que yo mejor dejo y me voy y no continúo, porque dice que tengo que aborrecerlos, pero no, Jesús no quiso decir desde ese punto de vista, ¿verdad? Dice, Jesús nos enseñó a amar aún a nuestros enemigos, Lucas 6:27. Acordémonos que Dios es amor, por ende Jesús es amor, ¿verdad? No, Él nos puso en contienda en ninguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiso decir Jesús? Que nosotros tenemos que amarnos y honrar a nuestros padres. Y nos hace una referencia en Mateo 10:37 que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hace una referencia, pero después vemos en Efesios 6 que dice que nosotros tenemos que honrar a padre y madre. Entonces la gente puede decir, ¿se está contradiciendo la Biblia? Perfectamente podemos deducir, ¿se está contradiciendo la Biblia? Con solo una palabra que dice aborrecer, con solo una palabra que nos dice un lado que amemos, y amar es un verbo.
Honrar es un verbo, ¿verdad? Entonces, son detallitos que nosotros tenemos que ir como entretejiendo, hilando, ¿verdad? Entonces, Jesús no quiso decir que aborreciéramos a nuestros padres para seguirlo a Él, pero si nosotros, por seguirlo a Él, y nuestros padres no nos permite, pues no es que lo aborrezcamos, sino que nosotros tenemos que ir en pos de Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos que amar y honrar a nuestros padres, pero tenemos que seguir la luz que es Cristo, ¿verdad? Y así podemos nosotros hilar con otros versículos para que podamos entenderlo mejor. Por ejemplo, en lo que estábamos hablando de comparar traducciones. Aquí tenemos la Reina Valera 1960. Dice, hablando del pecado, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro corazón es transformado, ¿cierto? Nosotros tratamos de dejar esta vieja personalidad, esta carne que a veces aflora y nos hace bajarnos de la cruz, ¿verdad? Y a veces decimos palabras que no debemos de decir o a veces hacemos cosas que no debemos de hacer. Pero dice que todo aquel que permanece en Cristo, en Él, no peca. Nosotros, conforme vemos a la estatura del varón perfecto, vamos a ir cambiando poco a poco, como dice Proverbios, que la luz de la aurora va creciendo conforme va pasando el tiempo y cada día es perfecta, ¿verdad? Entonces, eso es la Reina Valera. Pero vemos, de acuerdo a Primera de Juan 3:6, que en la nueva versión internacional nos dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. ¿Ve qué diferencia? En la Reina Valera dice que no peca, pero en la nueva versión internacional dice que no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Vamos viendo ya algo bien diferente. Pero la Biblia de lenguaje sencillo, cuando ustedes vean BLS, es la Biblia de lenguaje sencillo, dice, por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. Pero el que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. ¿Se dan cuenta que es algo más fácil de entender? Y vemos que el verbo es acción, pero que va en continuo, ¿verdad? Seguir pecando. O sea, no le da un hasta aquí, sino que la sigue pecando. Entonces, vemos que en el griego, este verbo muestra una acción presente que continúa, seguir pecando. No significa que los creyentes nunca han pecado, sino que nosotros que tratamos por ser imperfectos, de no pecar, siempre pecamos con la vista, con los oídos, con la boca, con lo que hacemos, lo que decimos, ¿verdad? Entonces, siempre pecamos. Juan escribió que todos nosotros hemos pecado en el pasado. Y Juan ve que algunos, especialmente en los niños en la fe, los que son inmaduros, los que están tomando leche todavía, podrían pecar en el futuro. ¿Por qué? Porque no están cimentados en Cristo. Entonces siguen pecando. El hombre carnal que también le llaman en Corintios. Entonces podemos entender que los que siguen a Jesús no deben practicar el pecado. Tan simple. Pero ¿qué significado tiene esa palabra? Entonces, vemos que con solo una palabra, con la acción, con comparar las diferentes traducciones, vamos entendiendo mucho mejor lo que quiere decir un versículo o una palabra. Entonces, hermanos, cuando usted tenga un estudio bíblico que dar, una célula o una prédica, algo que tenga que estar delante de los líderes, usted investigue bien. Fomente
y consolide lo que usted va a hablar. Y porque usted va a hablar, pero bien cimentado, bien explicado. Y primero, la persona, si le hace preguntas, no son tan profundas porque lo deja bien claro, sino que puede hacerle preguntas de otra forma, pero no es básicamente de doctrina. Entonces, nosotros tenemos que aprender a, cuando vamos a hablar algo, saber exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Porque podemos tergiversar las cosas y estamos enseñando. Yo a veces les digo a los hermanos, esto es pensamiento de Adriana. Yo digo lo que yo pienso, y no quiere decir que yo estoy enseñando esto, sino que yo pienso esto, ¿verdad? Así, no es doctrina. Yo sí lo pongo en claro. Ahora bien, el adjetivo. Ya vimos el sustantivo, los pronombres, el verbo, y ahora vamos a ver el adjetivo. El adjetivo es el que califica el sustantivo. O sea, nos dice qué está haciendo o qué tiene el sustantivo, ¿verdad? Dice que algunas palabras nos dicen cómo son o cómo están las personas, los animales o las cosas, y esos son los adjetivos. Por ejemplo, la camiseta es el sustantivo. Rojo es el adjetivo. O sea, en otras palabras, el adjetivo va calificando qué es el sustantivo. Ella es rápida, ella es pelirroja, ella es inteligente, él está contento, el niño está despeinado, los pantalones son largos. Nos dice qué es, cómo está. Eso es el adjetivo. Y el adjetivo bíblicamente hablando, son palabras que califican o describen los sustantivos y pronombres. Los adjetivos le dan más información sobre el sustantivo que describe. Por ejemplo, sumos sacerdotes. ¿Qué son los sacerdotes? Son sumos sacerdotes, o sea, es la máxima autoridad espiritual. Ese es el adjetivo. La mujer es sustantivo, pero dice que es samaritana. O sea, nos está diciendo de dónde es. Después nos dice, y tomando los 7 panes. Los panes son los sustantivos, pero nos está diciendo que son 7, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, que los adjetivos están calificando a los sustantivos. Un ejemplo, en la Nueva Versión Internacional nos dice, Primera de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. O sea, es la raíz de toda clase de males. Pero la Reina Valera dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ustedes ven la diferencia? ¿Ven que nos dice la Reina Valera que el amor al dinero es una de las tantas cosas que hace mal la raíz al amar el dinero? Pero aquí en la Nueva Versión Internacional nos da a dar a entender que esa es una razón principal, el amar el dinero. Pero la Reina Valera nos dice que eso es una de las razones que nos hace amar al dinero. Entonces, subrayando, el amar el dinero no es la raíz del mal, pero el amor al dinero es una de las raíces de muchas clases de males. ¿Lo sienten ustedes que estamos hablando bien? ¿Sí me siguen? ¿Sí? Ok. Ahora, vemos los adverbios. ¿Qué son adverbios? Los adverbios son las palabras que describen a los verbos. Vemos que los sustantivos los califican los adjetivos, ¿verdad? El color de la camisa, o sea, eso lo está describiendo, pero vemos que al verbo que vimos ahora lo describe el adverbio. ¿Y cómo es que lo describe?
Ya vimos que el verbo es la acción. Los adverbios es el lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, la duda, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabra vamos a usar después del verbo? Vemos, por ejemplo, si es lugar, aquí, encima, abajo, sobre. Si es tiempo, ayer, hoy, mañana. Si es modo, bien, mal, regular, amablemente. Entonces vamos a verlo a la luz de la palabra, donde podemos encontrar adverbios. Los adverbios nos dicen cómo es que se hacen las cosas, lentamente, rápidamente, mal o bien. ¿Verdad? Es cómo se hacen las cosas. Y nosotros podemos ver fácilmente a los adverbios cuando terminan en mente, verdaderamente, repentinamente. Esto sucede también en inglés. Ustedes que están en Estados Unidos, ustedes pueden escuchar actually, o sea, esos son adverbios que terminan en mente. Ahora bien, hay diferentes clases de adverbios. Los primeros nos habla de cómo. O sea, le hace la pregunta al verbo cómo. Por ejemplo, dice en Juan 13:27, lo que vas a hacerlo, hazlo pronto. Eso le dijo Jesús ¿a quién? ¿Ustedes se acuerdan? Si lo que vas a hacer, hazlo pronto. Os digo que pronto les hará justicia, o sea, rápido, ya, o sea, dentro de un rato. Y nos dice también bien, el estado bien o mal. Dice en este versículo, Génesis, Mateo 25:21 dice, bien, buen, siervo y fiel. En Génesis nos dice, el faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente, vea que termina en mente, hacer esto. O sea, aquí estamos viendo que el adverbio ayuda a ver si es rápido, es lento, de qué forma, ¿verdad? Entonces, una de las formas también de que nosotros podemos interpretar de una manera sencilla es por medio de estas palabras. La segunda clase de los adverbios vemos que le hace la pregunta al verbo, ¿cuándo? ¿En qué orden? Mateo 20:16 dice, así los primeros serán los postreros. ¿Se dan cuenta? Entonces, los primeros es un adverbio. Postreros es un adverbio. Y los postreros serán los primeros. Después, otro versículo nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. O sea, ahí está dando un orden. Ve que es importante, son palabras bien chiquitas, pero son detonantes, son importantes. El tercer tipo de adverbio es donde le hacemos la pregunta, ¿dónde? Mateo 24:28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, donde fuera. Hasta el día en que fue recibido arriba. Nos dice arriba, abajo. Y eso es importante cuando, por ejemplo, un paréntesis, cuando hablamos del Seol o del infierno, ¿verdad? ¿A dónde queda? Abajo. Entonces nos está diciendo lugar. Eso nos ayuda el adverbio. Sube acá, le dice a Juan. ¿Verdad? Le dice un ángel a Juan. ¿A dónde? Allá arriba. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y esto lo determina el adverbio. Sube acá. O sea, esta palabra es bien detonante porque ¿a dónde va a estar la iglesia? En el cielo. Y aquí no, Juan, en representación de la iglesia, sube al cielo. Eso es lo que nos está diciendo Apocalipsis 4:1. Y el último tipo de adverbio nos está hablando de cantidad, o sea, cuántos.
Por ejemplo, Lucas 22:35 dice, y a ellos les dijo, cuando os envíe sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Y dijeron ellos, nada. Eso es un adverbio. Casi puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptando un mensaje diferente. Entonces, ya vamos viendo que es algo sencillo, pero bien importante. Entonces, esta es una de las clases que es bien sencilla, pero que realmente es importante, ¿verdad? De que nosotros podamos entender. Ahora bien, hermanos, tenemos un mapa conceptual de lo que es la hermenéutica bíblica. Yo quiero que veamos, conforme lo que hemos estudiado todas estas clases, desde la primera hasta la de ahora, vemos una importancia en la hermenéutica. La importancia de la hermenéutica, primero porque nos da una correcta comprensión de la palabra de Dios. Evitamos interpretaciones erróneas y no nos permite la hermenéutica que haya divisiones, sino que más bien estemos todos bajo un mismo sentir. La importancia de la hermenéutica nos da un fundamento para predicar y para enseñar. Eso es importante. No es lo que yo digo, no es lo que yo quiero mandarle piedras al hermano desde el púlpito para que se porte de tal forma o porque hizo tal cosa. No es eso, sino que la hermenéutica te va diciendo los puntos y las pautas que nosotros tenemos que hacer de una manera adecuada. Y otra importancia de la hermenéutica es que fortalecemos la fe y crecemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos hace cimentarnos en la fe, nos hace creer que lo que dice la palabra es la correcta. Como tengo yo un amigo que me decía, él está basado en raíces judías y me decía que él no cree en el Nuevo Testamento. Y alegando él y yo le decía, ¿cómo vas a decir que no crees en el Nuevo Testamento si Jesucristo fundamentó cosas, habló cosas del Antiguo Testamento? Y ustedes que estudian, leen lo que realmente es las partes judías, vemos que no se habla también en el Nuevo Testamento. Entonces no me puedes decir que no, no, hay unas partes que sí, no, o es todo o es nada, ¿verdad? Entonces llega un punto de que ponen a la palabra que sí y que no, y ponen en objeción completamente ¿a quién? A Pedro, a Pablo. Entonces, nos hace cambiar, tergiversar la palabra o agarrar una parte. Y no es eso, hermanos. La palabra es veraz, la palabra es verdadera, es más cortante que toda espada, que penetra los tuétanos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, vemos errores que han habido en la interpretación bíblica. Habíamos estudiado lectura fuera de contexto, que hacían alegorizar o alegorización excesiva, ignoraban el contexto histórico-cultural, que eso es bien importante y nosotros no podemos quitar la historia, no podemos quitar la cultura y tampoco podemos traer la cultura a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es otro. No podemos nosotros vestirnos de mantelinas o vestirnos de otras cosas porque nuestro tiempo es otro. El tiempo de Pablo cuando estuvo, había situaciones específicas el por qué se vestían de una forma. Entonces vemos que se ignoran ciertas personas o ciertas denominaciones el contexto histórico y cultural. Hay prejuicios teológicos y ahí nosotros podemos ver en lo que da lectura fuera de contexto,
extraen y el uso de versículos, interpretaciones incorrectas, interpretar pasajes metafóricos o simbólicos como literales. Recuerden que hemos visto eso. Hay versículos que son literales y son tal cual, pero hay otros que son, sí tienen el lenguaje figurativo, y ahí es donde tenemos que tener importancia. Cuando alegorizan, pierden el significado del deseado del texto. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que interpretan ellos como quieren interpretarlo y tampoco de esa forma. Tenemos que interpretar pasajes como deben de ser y lo que hemos estudiado. Han sido clases sencillas en el sentido de, de lo que es teoría, porque no hemos ido 100% a la práctica, ¿verdad? Hemos visto ciertos versículos y todo, pero es algo que para que nosotros entremos como un poquito en calor en esto. Pero cuando ya sentemos y analicemos un capítulo o un versículo y le pongamos una concordancia y le pongamos un diccionario, ya eso es entrar profundamente en la hermenéutica. Entonces, hermanos, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Y a qué conclusión llegamos? ¿Por qué es importante la hermenéutica? ¿Por qué? Porque es fundamental para la interpretación correcta de la Biblia. ¿A qué conclusión llegamos? Que la aplicación de principios y métodos de interpretación ayuda a evitar errores. ¿A qué conclusión llegamos? Los cristianos deben esforzarse por comprender adecuadamente la palabra de Dios. Mire, hermanos, nosotros no podemos quedarnos con lo que dice el pastor. Nosotros tenemos que ir más allá. Ustedes que han visto que hay una cantidad de información, como me decían ustedes, que Apocalipsis era mucha materia, mucho que estudiar, y eso que eran pinceladas. Hermenéutica es tanto que estudiar, ni qué decir de Pentateuco, un estudio específico del tabernáculo. Es increíble el simbolismo que tiene, hermanos. Hebreos, cómo hace un traslape perfecto de lo que es Levítico. O sea, son cosas que nosotros si entramos a profundidad, wow, descubrimos una serie de tesoros y riquezas increíbles que efectivamente vemos que lo que nosotros vamos a la iglesia y recibimos palabra que el Señor pone en el pastor, es un momento para nosotros fortalecernos, ir a la iglesia para tener la coinonía, es estar encendiendo la llama, pero lo que es conocimiento es más allá, es una profundidad, hermanos, que ustedes se están dando cuenta que esto no es solo de leerlo, es estudiarlo, es ir profundamente, ¿verdad? Entonces, la hermenéutica es muy bonita en el sentido de que si nosotros agarramos un versículo y como les mencionaba al principio de las clases, cuando Jesús llegó supuestamente tarde, cuando muere Lázaro, y le dice le dice, pero maestro, vienes, pero ya mi hermano yede. Y le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y por qué no fue al tercer día, sino al cuarto? ¿Por qué? Porque hay una tradición en esos lugares que dice de que si la persona muere y resucita al tercer día, el cuerpo no anda deambulando. Pero si resucita al cuarto día, entonces el cuerpo anda deambulando. O sea, es una interpretación que uno dice, pero ¿de dónde saca esto? Son cosas de la cultura, son cosas de que ellos ponen y aplican a la palabra incorrectamente. Entonces Jesús lo resucita para que ellos traerle abajo lo que realmente significaba esa interpretación.
lo que estaba viviendo en ese momento y en esa época, ¿verdad? Entonces, hermano, de eso se trata lo que es la hermenéutica. Preguntas. ¿Alguien que agregar, que mencionar? Los escucho. ¿Está todo bien? ¿Les falta? ¿Qué quieren saber más? La hermana Alicia. Bueno, hermanos, recordemos que mañana es el examen, ¿verdad? Ahí les puse los de dónde a dónde entra. Está, está corto. Selección. Son 5 puntos de selección. Sí, 10 de asocie y tenemos, no me acuerdo si son 3 o 4 preguntas de desarrollo. Así que les pido que lo hagan a conciencia. ¿Qué dijo hermano Daniel? Fácil. Sí, que lo hagan a conciencia, ¿verdad? Porque sí, porque lo que importante es ver si usted aprendió. ¿Verdad? Si usted de verdad, pues, está orientado a lo que se quiere, ¿verdad? Que adquiera el conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, terminamos un poquito antes, ¿sí, hermano Daniel? Pues yo creo que usted nos ha dado pues parte de su vida, ¿no? Decía uno, el hermano Malumbres, no les doy mi tiempo, les doy parte de mi vida. Y yo creo que usted nos ha dado parte de su vida. Y yo creo que queda en nosotros el esforzarnos de veras a estudiar, como dice usted, no solamente a... Dicen que había un pastor que para no darles pasto verde les compró lentes verdes a las ovejas, se comían todo. Entonces en nosotros está el estudiar, ¿verdad? Para Sí. de verdad aprender lo que nosotros decimos que queremos. Sí, Gracias, hermano. y qué importante, hermano Daniel, que cuando nosotros hablamos y la gente se nos queda viendo o está poniendo atención, y si decimos algo incorrecto, ¿quién nos va a demandar esto? ¿El Señor? Él es el único. Y si estás en línea vertical con el Espíritu Santo, efectivamente tenés la iluminación y vas a dar esa palabra atinada, esa palabra directa, esa palabra certera para lo que realmente Él quiere que nosotros demos. Por eso es importante que ustedes vieron en homilética que cuando nosotros vamos a dar una prédica, tenemos que estar en oración y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le hable a la iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos aprendan o que ellos cambien, que ellos hagan? Es eso, es el estar en la comunicación y poderlo dar correctamente. Y es algo tan extraordinario que a veces uno se queda asombrado cuando el Señor te dirige de una manera, la interpretación, la unción y todo, y eso es algo que es una maravilla, es estar como en lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, están ustedes, no sé, creo que ustedes terminan con una materia más, ¿verdad? Este año, pero van a continuar en enero. Sí. Supuestamente termina enero o febrero. No sé. Y ya Ajá. es un nuevo año con los mismos temas, las mismas materias. Quizás. Bueno, No Pues sabemos, no no nos han sé. dicho, no, No. solamente nos han dicho que terminamos ahora en diciembre, pero por los cambios que ha habido, se prolongó, pero no nos han dicho qué materias van a seguir. Lo que ujú, sí el pastor ha comentado que ha dicho que ya hay gente inscrita para iniciar el instituto
pero no ha comentado nada de si vamos a seguir. Mm, ya, muy bien. Bueno, hermanos, eh, es bastante la información, tanto que estudiar, para que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Que como no estoy aquí, estoy en la iglesia, la gente pasa. Muy bien. Bueno, hermanos, si no hay preguntas o alguien más que quiera compartir, voy a estar pendiente mañana a ver cómo van ustedes con los exámenes, cualquier cosa. Y si me atraso un poco con la calificación, ahí me esperan un poquito, ¿verdad? Y estoy a la orden por cualquier consulta, ¿verdad? Gracias nuevamente por estar perseverando, por seguir en el camino del Señor y ser de esos líderes que realmente sus pastores esperan. Y Cristo sobre todo espera, ¿verdad? Que llevemos esa razón de ser de lo que quiere Jesús, que nosotros hagamos en el cuerpo de Cristo. El tribunal de Cristo es el que nosotros vamos a comparecer ante Él y vamos a presentarnos cara a cara y decir qué es lo que hicimos y qué no para la iglesia, ¿verdad? Así que si gusta oramos para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos, alabamos tu nombre, Señor, porque para ti no hay coincidencias, para ti no hay nada que se te escape de tus manos. Por algo aquí están mis hermanos, familias, matrimonios, están los pastores. Señor, están los futuros pastores también, Padre. Esa iglesia que se puede desarraigar con otras iglesias hijas, Padre. Declaramos que la iglesia Palabra Viva será una iglesia que se va a prolongar y estos hermanos que están serán usados con gran poder, Señor, porque por algo tú los estás preparando. Señor, tú lo estás preparando, papá, y los estás haciendo de una manera que aún en medio del trabajo, que aún en medio de situaciones adversas que puedan tener, ahí están perseverando, Señor. Gracias por darle esa fuerza, esa fortaleza, que el Espíritu Santo venga y siempre dé esa milla extra para que mi hermano se levante, sea restaurado y sea lleno, competente para la obra que tú quieres, Señor, que cada uno tenga. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús, que hablen con unción y se muevan, Señor, de acuerdo a tus propósitos, que sean obedientes a los pastores, Señor. Cuiden a los pastores, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, para poder ser esa iglesia ejemplar que tú quieres. Para cuando tú vengas podamos verte cara a cara. Para cuando tú llames a la iglesia podamos estar y decir presentes y poder vivir esa transformación o poder vivir ese lugar que nos llevas hacia, hacia los cielos, Padre. Gracias, Señor, por este grupo, por este equipo, por estos hermanos, Señor. Bendice sus casas, bendice sus trabajos, sus hijos, sus esposos, sus esposas, Señor. Esta iglesia, Padre, sea fortalecida cada vez más, que llame del norte, del sur, del este y del oeste, Señor. Personas que necesitan escuchar tu palabra y mis hermanos puedan traer hacer esos vasos de honra para que sufran esa bendición, que tengan esa bendición de conocerte, Padre. Gracias, Señor, y yo los bendigo, que ellos puedan dormir tranquilos y seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga. Gracias por todo Muchas gracias. y no se les olvide los trabajos, ¿verdad?
Así, pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches, hermana, que noches. tenga Bendiciones. Gracias. bonita semana. Hasta luego.